Prepárate para vivir momentos escalofriantes con estas historias de terror en gasolineras. En este video, te presentaremos una recopilación de relatos aterradores que ocurrieron en estaciones de servicio. Desde encuentros con espíritus extraños hasta encuentros con personajes siniestros, estas historias te mantendrán al borde de tu asiento. Si eres fanático de los relatos de terror y te apasiona el misterio, este video es perfecto para ti. ¿Te atreves a adentrarte en el oscuro mundo de las gasolineras embrujadas? No olvides poner el video en pantalla completa y subir el volumen para una experiencia aún más aterradora. Era una noche oscura y tormentosa, típica de una película de miedo. Las nubes se arremolinaban en el cielo como si fueran espectros danzantes, bloqueando cualquier rastro de luz de la luna. El viento aullaba entre los árboles cercanos, haciendo que las ramas crujieran como huesos quebrados. Relámpagos zigzagueaban en el horizonte, iluminando fugazmente el paisaje con destellos espectrales que parecían arrancados de un sueño febril. La lluvia caía con fuerza, martilleando sin piedad el techo de mi camión y las ventanas, creando un siniestro tamborileo que aumentaba mi sensación de inquietud. El rugido distante de un trueno resonó, haciéndome estremecer en mi asiento. Esa noche tenía todas las características de un escenario sacado de una película de horror, y yo estaba justo en medio de ella, sintiendo el escalofrío de la anticipación y el miedo recorrer mi columna vertebral. Mi nombre es Julián, y soy conductor de carga pesada desde hace más de 20 años. A lo largo de mi carrera, he visto todo tipo de cosas en la carretera, desde hermosos amaneceres que pintan el cielo de tonos dorados y rosados, hasta accidentes terribles que han dejado huellas imborrables en mi memoria. La soledad de la carretera puede ser tan tranquilizadora como aterradora, dependiendo del día y de las circunstancias. Conduzco a través de vastos desiertos, montañas escarpadas y ciudades bulliciosas. Cada viaje tiene sus propios desafíos y aventuras, pero nunca había experimentado algo tan perturbador como lo que estaba a punto de enfrentar esa noche tormentosa. Necesitaba detenerme en esa gasolinera para repostar y descansar un poco antes de continuar mi camino. La idea de tomar un breve respiro me reconfortaba. Después de todo, conducir bajo una tormenta tan violenta no solo era extenuante, sino también peligroso. El parpadeo constante de los relámpagos y el ruido ensordecedor del trueno hacían que mantener la concentración fuera una tarea ardua. Además, el agotamiento comenzaba a pesarme, y sabía que necesitaba recargar energías para continuar mi viaje de manera segura. La gasolinera que vi a lo lejos se presentó como un oasis en medio de la tormenta, una promesa de refugio temporal en una noche inclemente. Al llegar, quedé sorprendido al ver el aspecto desolado del lugar. El edificio de la gasolinera emergió de la penumbra como una figura espectral. La estructura estaba cubierta de maleza y enredaderas, como si la naturaleza hubiera reclamado ese pedazo de terreno olvidado. Las bombas de gasolina estaban oxidadas y polvorientas, con números desvaídos que apenas eran legibles. El letrero de la gasolinera colgaba torcido, balanceándose lentamente con el viento, emitiendo un chirrido lúgubre que se mezclaba con los sonidos de la tormenta. Era evidente que este lugar no había recibido visitantes en años, sino décadas, pero necesitaba la gasolina, así que decidí arriesgarme. Apagué el motor del camión y el silencio que siguió fue casi ensordecedor, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia en el techo y el viento que aullaba a través de los árboles cercanos. Me armé de valor, recordando las historias de otros camioneros que habían encontrado refugio en lugares igual de desolados. Tal vez este lugar no era tan abandonado como parecía. Tal vez simplemente había caído en el olvido, como tantos otros puntos de parada en las rutas menos transitadas. Al bajar del auto, sentí como si alguien me observara. Una sensación incómoda de ser vigilado se apoderó de mí, como si miles de ojos invisibles estuvieran fijos en cada uno de mis movimientos. Las luces de la gasolinera parpadeaban inquietantemente, lanzando sombras alargadas que bailaban en las paredes y el suelo. La atmósfera era opresiva,
cargada de una energía que no podía explicar, pero que hacía que mi piel se erizara. El aire estaba impregnado de humedad y algo más, un olor que no pude identificar pero que se sentía malsano. A pesar de la inquietud que me embargaba, decidí seguir adelante. Necesitaba esa gasolina y no quería quedarme atrapado en medio de la nada sin combustible. Caminé hacia las bombas, cada paso resonando en el silencio como un tamborileo de advertencia. Los charcos en el suelo reflejaban las luces intermitentes, creando un efecto caleidoscópico que mareaba. Una vez que llegué a la bomba, comencé a llenar el tanque, pero mis ojos no dejaban de escudriñar el entorno, esperando ver algo o a alguien aparecer de repente. Cuando entré en la tienda de la gasolinera, me envolvió un olor rancio y el aire estaba viciado. La puerta de la tienda se abrió con un chirrido prolongado que resonó en el silencio. Al cruzar el umbral, un olor a moho y descomposición me golpeó de inmediato, haciendo que mi estómago se revolviera. El interior de la tienda estaba en penumbra, apenas iluminado por las luces parpadeantes que colgaban del techo. Los estantes estaban cubiertos de polvo y telarañas, llenos de productos caducados y deteriorados. Las paredes tenían manchas de humedad y el suelo estaba cubierto de suciedad y escombros. Una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí mientras caminaba hacia el mostrador. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el zumbido ocasional de los tubos fluorescentes y el susurro del viento que se filtraba por las grietas de las ventanas. Me dirigí hacia el mostrador, esperando encontrar a alguien que pudiera atenderme, pero no había nadie. El lugar parecía completamente abandonado, como si hubiera sido dejado de repente sin previo aviso. Justo cuando me iba a marchar, escuché un sonido inquietante. El ruido se parecía al tintineo de un cascabel, pero con una cualidad metálica y siniestra que me hizo detenerme en seco. Al girarme, mis ojos se encontraron con un juguete en uno de los estantes. Era un viejo muñeco de cuerda, de esos que tienen una sonrisa permanente pintada en el rostro. Para mi horror, el juguete comenzó a moverse solo, sus ojos de cristal fijos en mí mientras sus pequeñas piernas mecánicas avanzaban torpemente. Quedé paralizado de miedo, mi corazón latiendo a un ritmo frenético. Antes de que pudiera reaccionar, el muñeco salió disparado del estante, como si una fuerza invisible lo hubiera lanzado. Me golpeó en la cabeza, dejándome aturdido y mareado. Caí al suelo, viendo cómo el mundo se volvía borroso y oscuro antes de perder el conocimiento. Desperté minutos después, aturdido y confundido. El lugar había cambiado. Las luces se habían apagado casi por completo, y el silencio era aún más opresivo. Me levanté con dificultad, sintiendo un dolor agudo en la cabeza donde el juguete me había golpeado. Al mirar alrededor, me di cuenta de que la gasolinera se había transformado en un escenario de pesadilla. Las estanterías se movían solas, los productos volaban por el aire y las luces destellaban incontrolablemente, creando un efecto estroboscópico que hacía que todo pareciera más surrealista. Intenté huir, pero las puertas estaban cerradas. Golpeé el vidrio con todas mis fuerzas, pero era como si el edificio mismo estuviera decidido a mantenerme atrapado. Mi desesperación crecía con cada segundo, y el pánico comenzaba a nublar mi juicio. De repente, escuché una risa diabólica proveniente del fondo de la tienda, una risa que no tenía nada de humano y que me heló la sangre. Me acerqué con temor, y allí estaba. Un payaso malévolo se reía de manera escalofriante. Su rostro estaba pintado con una sonrisa grotesca y sus ojos brillaban con una maldad indescriptible. El payaso se balanceaba de un lado a otro, como si disfrutara de mi terror. Traté desesperadamente de escapar, pero me sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable, donde cada paso hacia la salida era contrarrestado por una fuerza invisible. Finalmente, logré abrirme paso a través de la puerta trasera de la gasolinera. No sé cómo lo hice, pero encontré una fuerza que no sabía que tenía.
Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás, sintiendo que el payaso y la oscuridad me seguían de cerca. La lluvia me empapó mientras corría hacia mi camión y el viento aullaba en mis oídos, pero no me detuve hasta que estuve dentro y las puertas estuvieran cerradas con llave. Desde entonces, nunca me he atrevido a acercarme de nuevo a esa gasolinera. Fue una experiencia aterradora que jamás olvidaré. Cada vez que paso cerca de ese tramo de carretera, un escalofrío recorre mi espalda y la imagen del payaso vuelve a mi mente, con su risa malévola y sus ojos brillantes. Así que, por favor, tengan cuidado si se encuentran alguna vez con una gasolinera misteriosa en medio de la noche. Las carreteras pueden ser lugares solitarios y desolados, y a veces, lo desconocido puede acechar en los lugares más inesperados. No se arriesguen como yo lo hice. A veces, la mejor decisión es seguir adelante y buscar refugio en un lugar más seguro y menos inquietante. La vida en la carretera está llena de peligros, y uno nunca sabe cuándo puede encontrarse con algo que desafía toda lógica y comprensión. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia de terror que sucedió en una gasolinera. Una familia que nunca imaginó lo que les esperaba en ese lugar aparentemente tranquilo. Las gasolineras, para muchos de nosotros, son lugares de paso comunes, donde simplemente paramos para recargar combustible, tal vez comprar un refrigerio rápido y seguir nuestro camino. Pero, ¿qué sucede cuando uno de estos lugares rutinarios se convierte en el escenario de una experiencia aterradora e inolvidable? Esta es la historia de una familia común, que en una noche oscura y lluviosa se encontró con algo que cambiaría sus vidas para siempre. Era una noche oscura y lluviosa. En medio de una tormenta, una familia compuesta por un padre, una madre y sus 2 hijos, decidió hacer una parada en una gasolinera para recargar combustible y descansar un poco antes de llegar a su destino. La decisión de detenerse fue en gran parte impulsada por la necesidad imperiosa de seguridad y confort, cosas que parecían haberse esfumado en medio de la furia de la tormenta. Las gotas de lluvia caían con una intensidad casi violenta, golpeando el parabrisas del coche como si fueran pequeños martillos, dificultando la visibilidad y creando una atmósfera de tensión. El padre, al volante, maniobró cuidadosamente el coche hacia la entrada de la gasolinera. Las luces parpadeantes y la soledad del lugar no eran exactamente alentadoras, pero no tenían muchas opciones. Con el tanque de gasolina casi vacío, esta parada era una necesidad más que una elección. Mientras se acercaban a los surtidores, pudieron ver mejor la desolación del lugar. No había otros vehículos, ninguna persona moviéndose entre las sombras, solo el sonido de la lluvia y el viento que aullaba a través de los alrededores. La familia salió del coche con una mezcla de urgencia y cautela. El padre fue el primero en salir, seguido por la madre y luego los niños, que se aferraban a sus manos, claramente asustados por la tormenta y la extraña atmósfera del lugar. Al bajar del auto, notaron que algo no estaba bien en ese lugar. La gasolinera parecía abandonada. No había ningún empleado a la vista, ni siquiera una señal de que alguien hubiera estado allí en las últimas horas. Los surtidores de gasolina estaban en silencio, sin ningún indicador de actividad reciente. A pesar de esto, decidieron buscar a alguien que les pudiera ayudar, por lo que se adentraron en la tienda de conveniencia adjunta a la gasolinera. La tienda, que en otras circunstancias estaría bien iluminada y repleta de productos, estaba sumida en una penumbra inquietante. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, creando sombras danzantes que parecían jugar con los sentidos de quienes las miraban. Los estantes, aunque llenos de productos, parecían cubiertos de una fina capa de polvo, como si no hubieran sido tocados en mucho tiempo. Mientras buscaban a alguien en la tienda, la familia empezó a escuchar ruidos extraños y susurros provenientes de los pasillos. Los sonidos eran apenas audibles, pero lo suficientemente claros como para hacer que sus corazones latieran más rápido. Los susurros parecían formar palabras incomprensibles, y los ruidos, como pequeños crujidos y golpes,
Parecían moverse alrededor de ellos, creando una sensación de paranoia y miedo. A cada paso que daban, la sensación de ser observados se intensificaba. Algo no estaba bien. De repente, se dieron cuenta de que estaban siendo observados por figuras extrañas entre las sombras. Las figuras eran apenas visibles, moviéndose rápidamente fuera del alcance de su visión directa, pero lo suficientemente reales como para hacer que sus corazones latieran con fuerza. Eran sombras humanas, pero distorsionadas, como si fueran reflejos en un espejo roto. Las figuras no emitían ningún sonido, pero su presencia era abrumadora y aterradora. Asustados, la familia decidió salir corriendo de la gasolinera, pero se dieron cuenta de que las puertas habían sido cerradas con llave. Estaban atrapados. La puerta principal, por la que habían entrado, ahora estaba firmemente cerrada, sin ninguna señal de haber sido manipulada. La desesperación comenzó a apoderarse de ellos mientras buscaban frenéticamente una salida. Cada intento de abrir una puerta o una ventana era infructuoso, y la sensación de estar atrapados se volvía cada vez más opresiva. La tienda, que inicialmente había parecido una simple extensión de la gasolinera, ahora se sentía como una trampa. Las sombras y los susurros se hacían más intensos, como si las figuras que los observaban disfrutaran de su miedo y desesperación. La madre trató de calmar a los niños que estaban al borde de las lágrimas, mientras el padre buscaba desesperadamente una forma de escapar. La situación parecía desesperada, pero no podían rendirse. Tenían que encontrar una manera de salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Desesperados, la familia encontró una puerta trasera que lograron abrir. La puerta estaba oculta detrás de una pila de cajas y estantes, casi como si alguien hubiera tratado de esconderla a propósito. Con manos temblorosas, el padre logró mover las cajas lo suficiente como para abrir la puerta, revelando una salida a la parte trasera de la gasolinera. Al salir corriendo, notaron que las figuras extrañas que los habían observado dentro de la tienda los estaban persiguiendo. El viento y la lluvia golpeaban sus rostros mientras corrían hacia el exterior. La oscuridad de la noche, apenas iluminada por los relámpagos intermitentes, hacía que todo fuera aún más aterrador. Las sombras que los habían estado acechando dentro de la tienda ahora se movían rápidamente detrás de ellos. Sus formas distorsionadas y aterradoras se acercaban cada vez más. La adrenalina impulsaba a la familia a correr más rápido sin mirar atrás. Corrieron hasta llegar a su auto, pero al intentar abrir las puertas, se dieron cuenta de que las llaves estaban dentro de la tienda. La desesperación se transformó en pánico cuando se dieron cuenta de su error. Las sombras estaban cada vez más cerca, y el tiempo se estaba acabando. El padre, en un acto de valentía y desesperación, decidió volver a la tienda para recuperar las llaves, dejando a la madre y a los niños junto al auto, instándoles a estar preparados para entrar en cuanto él volviera. El tiempo parecía ralentizarse mientras el padre corría de vuelta a la tienda. Las sombras lo seguían de cerca, pero él logró esquivarlas y llegar a la puerta trasera. Con manos temblorosas y una respiración entrecortada, logró encontrar las llaves en el mostrador donde las había dejado. Con un último vistazo a las figuras que se movían en las sombras, corrió de vuelta al auto. Afortunadamente, logró llegar justo a tiempo. Con un movimiento rápido abrió las puertas del coche y toda la familia se subió apresuradamente. El motor arrancó a la primera y, sin perder un segundo, aceleraron fuera de la gasolinera. Las sombras los persiguieron por un breve instante, pero eventualmente se desvanecieron en la oscuridad de la noche. La familia, exhausta y traumatizada, continuó su viaje, dejando atrás la gasolinera y su experiencia aterradora. Desde ese día la familia no volvió a parar en gasolineras desconocidas. Aunque lograron escapar, la experiencia que vivieron en esa gasolinera abandonada nunca se les borrará de la mente. Las noches lluviosas y las gasolineras desiertas se convirtieron en un recordatorio constante de lo que habían vivido.
Cada vez que pasaban por una gasolinera similar, la memoria de esa noche resurgía, trayendo consigo el miedo y la paranoia que habían experimentado. La experiencia también fortaleció los lazos familiares, ya que sobrevivieron a la situación gracias a su valentía y unión. Sin embargo, el miedo a lo desconocido y la sensación de ser acechados nunca los abandonó por completo. Cada crujido en la noche, cada sombra en el rincón de sus ojos, les recordaba las figuras que los habían perseguido. Esperamos que esta historia de terror les haya mantenido al borde de sus asientos. Recuerden siempre estar alerta, ya que nunca sabemos qué peligros nos esperan en lugares que parecen ser tranquilos. Las gasolineras, que son vistas como lugares seguros y comunes, pueden esconder secretos oscuros y peligros inimaginables. Hoy les contaré una historia de terror que vivió un amigo en una gasolinera abandonada. Según su relato, estaba manejando por una carretera solitaria en medio de la noche, cuando se dio cuenta de que necesitaba gasolina. Después de varios kilómetros, encontró una antigua gasolinera y decidió detenerse a llenar el tanque. Era una noche oscura, sin luna y con una niebla espesa que hacía que las estrellas apenas fueran visibles. La atmósfera era pesada, como si el mismo aire se hubiera saturado de historias no contadas y susurros olvidados. Carlos, mi amigo, había salido tarde del trabajo debido a un proyecto urgente que debía terminar. Su jornada había sido extenuante, y su única meta en ese momento era llegar a casa, donde el confort de su cama lo aguardaba. Conduciendo por una carretera desierta, se dio cuenta de que la aguja de la gasolina estaba peligrosamente cerca de la marca de vacío. Su corazón latía con un poco más de rapidez, no solo por la urgencia del combustible, sino por la inquietud que acompaña a cualquier viajero solitario en medio de la noche. Cada kilómetro que avanzaba parecía prolongar la incertidumbre de si encontraría una gasolinera antes de quedarse completamente sin combustible. La carretera parecía infinita, bordeada por árboles altos cuyas sombras se proyectaban siniestramente sobre el asfalto. La niebla, espesa y envolvente, reducía su visibilidad y convertía el trayecto en una especie de laberinto onírico del que parecía imposible escapar. En medio de esa penumbra, divisó un viejo cartel oxidado y medio caído que indicaba la proximidad de una gasolinera. La decisión de desviarse fue casi instintiva, empujada por la desesperación de no quedar varado en un lugar tan desolado. Al girar en el desvío, sus faros iluminaron una estructura que alguna vez fue una gasolinera próspera, ahora reducida a un cascarón de abandono y ruina. Las bombas de gasolina, en su tiempo relucientes y modernas, estaban cubiertas de polvo y telarañas, y los ventanales del edificio principal eran solo agujeros oscuros, con vidrios rotos, que parecían bocas abiertas en un grito perpetuo de desolación. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda al salir del auto. La neblina envolvía todo, y el único sonido era el viento que susurraba entre las estructuras corroídas, produciendo un lamento constante que erizaba la piel. Su mente le decía que continuara, que explorara las instalaciones y encontrara una bomba que aún pudiera funcionar, aunque su instinto le gritaba que diera media vuelta y se fuera de allí de inmediato. Al llegar, notó que el lugar lucía abandonado y en ruinas. A pesar de esto, decidió buscar una bomba de gasolina que aún funcionara. Mientras buscaba, escuchó ruidos extraños y sintió una presencia escalofriante a su alrededor. Aterrorizado, pensó en irse, pero su tanque estaba casi vacío y no tenía otra opción que continuar. La estructura de la gasolinera era un testimonio de tiempos mejores, una reliquia de una era en la que seguramente había sido un punto de encuentro para viajeros y lugareños por igual. Ahora se alzaba como un esqueleto, un monumento al olvido y al desuso. Carlos, armado con una linterna y su determinación, comenzó a caminar hacia las bombas. Cada paso resonaba con un crujido en la grava y el metal oxidado bajo sus pies, creando un eco que se extendía por el lugar y regresaba amplificado, como si la misma gasolinera susurrara secretos antiguos. Sus ojos,
acostumbrados a la oscuridad, empezaron a percibir detalles que hacían el ambiente aún más perturbador. Grafitis incompletos en las paredes, como mensajes interrumpidos. Manchas oscuras en el suelo que podrían haber sido aceite o algo peor. Y la sensación constante de ser observado, aunque no pudiera ver a nadie. Carlos avanzaba con cautela, su linterna iluminando brevemente rincones oscuros que parecían moverse con la sombra. Intentó concentrarse en su tarea, buscando entre las bombas alguna que pudiera estar en condiciones de funcionar. Sin embargo, su mente estaba en alerta máxima, captando cada pequeño sonido que rompía el silencio. El primer ruido fue apenas un susurro, un murmullo que parecía venir del interior de la tienda de conveniencia adyacente, una estructura igualmente abandonada. Su corazón dio un vuelco, pero se obligó a mantenerse racional. Probablemente era el viento, se decía, aunque una parte de él sabía que el viento no producía sonidos tan claramente articulados. El siguiente ruido fue más perturbador, un arrastre pesado, algo rozando el suelo, avanzando lentamente. Carlos se detuvo, su linterna enfocando la dirección del sonido, pero no vio nada. El miedo comenzaba a instalarse más profundamente en su mente, sus pensamientos nublados por la creciente sensación de peligro. Sin embargo, la desesperación por la gasolina lo mantuvo moviéndose. Sabía que no podía permitirse el lujo de dejar el lugar sin llenar el tanque. La neblina, la oscuridad y el silencio roto solo por esos extraños sonidos creaban una atmósfera opresiva. La sensación de una presencia invisible a su alrededor era cada vez más palpable, como si alguien o algo se estuviera acercando, acechándolo desde las sombras. Cada bomba que inspeccionaba parecía más deteriorada que la anterior, aumentando su desesperación. Cuando finalmente encontró una bomba que parecía operativa, se acercó lentamente. De repente, una mano fría y pálida surgió de la oscuridad y agarró su muñeca. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia su auto y huyó a toda velocidad, dejando atrás la gasolinera maldita. El momento en que Carlos encontró una bomba que parecía operativa fue a la vez un alivio y una fuente de nuevo terror. Al acercarse a la bomba, sus manos temblaban visiblemente, reflejo del miedo y la ansiedad que lo invadían. Intentó calmarse, diciéndose que solo necesitaba unos minutos para llenar el tanque y poder alejarse de ese lugar de pesadilla. En su mente, repasaba los pasos necesarios: insertar la boquilla, activar la bomba, llenar el tanque. Sin embargo, justo cuando se disponía a hacerlo, sintió un frío que parecía provenir del mismísimo abismo. De la oscuridad que rodeaba la bomba, una mano surgió con una rapidez inusitada y se aferró a su muñeca. La piel de la mano era pálida, casi translúcida, y el contacto fue como un choque de hielo contra su piel. Carlos sintió que el tiempo se detenía en ese momento, su mente incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El agarre de la mano era fuerte, inhumano, y el frío se extendía desde su muñeca por todo su brazo, congelándolo de terror. El pánico se apoderó de él, y su reacción fue instintiva: soltar la boquilla de gasolina y tirar con todas sus fuerzas para liberarse. Con un grito de terror, logró zafarse del agarre y, sin mirar atrás, corrió hacia su coche con la velocidad y la determinación de alguien que lucha por su vida. Los pocos segundos que tardó en llegar a su coche, abrir la puerta y arrancar el motor, le parecieron una eternidad. Su corazón latía con una intensidad que amenazaba con romperle el pecho, y su respiración era rápida y superficial, como la de un animal acorralado. Las ruedas del coche levantaron una nube de polvo cuando Carlos pisó el acelerador a fondo, el motor rugiendo mientras se alejaba frenéticamente de la gasolinera. No se atrevió a mirar por el retrovisor, temiendo ver algo más que oscuridad persiguiéndolo. Las imágenes de la mano fría y pálida, y la sensación de terror absoluto, se quedaron grabadas en su mente mientras conducía sin rumbo fijo, solo queriendo poner la mayor distancia posible entre él y aquel lugar maldito. Finalmente,
Cuando la adrenalina empezó a disminuir y la racionalidad volvió lentamente, Carlos se dio cuenta de que había dejado atrás la carretera desolada y había regresado a una zona más transitada. Las luces de la ciudad a lo lejos le ofrecieron un consuelo temporal, pero la experiencia en la gasolinera abandonada dejó una marca indeleble en su memoria. Desde ese día, mi amigo asegura que no puede olvidar la sensación de terror que experimentó en ese lugar y evita a toda costa viajar por esa misma carretera. La historia de la gasolinera embrujada se ha convertido en un recordatorio para él de que, a veces, es mejor no aventurarse en lugares abandonados y misteriosos. El impacto del encuentro en la gasolinera abandonada fue profundo y duradero. Carlos no solo se vio afectado por el terror momentáneo, sino que la experiencia dejó cicatrices psicológicas que lo acompañan hasta el día de hoy. Desde esa fatídica noche, Carlos ha desarrollado una especie de fobia a las carreteras desoladas y las gasolineras solitarias. No importa cuántas veces trate de racionalizar lo sucedido, cada vez que piensa en esa mano fría que lo sujetó en la oscuridad, siente un escalofrío recorrer su espalda y un nudo en el estómago. Ha intentado hablar con amigos y familiares sobre lo que experimentó esa noche, pero la mayoría lo ha descartado como una simple alucinación causada por el cansancio y el estrés. Sin embargo, para Carlos, la realidad de lo que vivió es innegable. Se aferra a esa verdad como si fuera un ancla en medio de un mar de dudas y miedos. La experiencia en la gasolinera abandonada ha tenido un impacto significativo en la vida diaria de Carlos. Ahora, evita viajar de noche tanto como sea posible, prefiriendo quedarse en casa o hacer sus desplazamientos durante el día. Las carreteras solitarias y oscuras le provocan una ansiedad paralizante y siempre busca rutas alternativas que lo mantengan alejado de lugares similares al de aquella fatídica noche. Incluso cuando no tiene otra opción que conducir de noche, lo hace con las luces encendidas y la música a todo volumen, tratando desesperadamente de ahogar los recuerdos que amenazan con inundar su mente, además de afectar su vida cotidiana. La experiencia en la gasolinera abandonada ha dejado una marca en la psique de Carlos. Las pesadillas son frecuentes, y muchas veces se despierta en medio de la noche, empapado en sudor y con el corazón latiendo a toda velocidad. En sus sueños, se encuentra atrapado una y otra vez en ese lugar oscuro y desolado, perseguido por una presencia invisible que lo acecha desde las sombras. A pesar de los intentos de buscar ayuda profesional, las imágenes y sensaciones persisten, como si estuvieran grabadas a fuego en su mente. La historia de la gasolinera embrujada se ha convertido en un tema tabú entre sus amigos y familiares. Algunos lo evitan por completo, temerosos de que hablar de ello pueda invocar algo maligno. Otros intentan convencerlo de que simplemente fue una experiencia traumática que su mente ha exagerado con el tiempo. Sin embargo, para Carlos, la verdad es mucho más compleja. Ha pasado horas y horas tratando de comprender lo que realmente sucedió esa noche, buscando respuestas en libros, películas y relatos de terror. Pero cuanto más investiga, más se da cuenta de que hay cosas en este mundo que escapan a la lógica y la razón. La historia de la gasolinera embrujada es solo una más en el vasto océano de lo desconocido. Aunque muchos puedan descartarla como una simple leyenda urbana o producto de la imaginación, para Carlos es una verdad incuestionable que ha cambiado su vida para siempre. Ahora, cuando ve una gasolinera antigua y desierta en medio de la noche, no puede evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda y un miedo irracional apoderarse de él. Ha aprendido de la manera más difícil que, a veces, es mejor no aventurarse en lugares abandonados y misteriosos, porque nunca se sabe qué horrores pueden aguardar en las sombras, esperando pacientemente su próxima víctima. En el interior de una oscura y solitaria gasolinera, un empleado se encuentra realizando su turno nocturno. El sonido del viento y el eco de la carretera vacía se han convertido en la banda sonora de su aburrida noche de trabajo. La noche había comenzado como cualquier otra,
con el empleado, cuyo nombre era Javier, resignado a otra larga y monótona jornada. La gasolinera estaba situada en un punto remoto, lejos de cualquier pueblo o ciudad, lo que hacía que los clientes fueran escasos. Javier pasaba la mayoría de sus noches leyendo revistas viejas, mirando videos en su teléfono y, ocasionalmente, atendiendo a algún conductor perdido o necesitado de combustible. La luz fluorescente del interior parpadeaba de vez en cuando, añadiendo un toque más lúgubre al ambiente ya de por sí sombrío. Había una pequeña tienda adjunta a la gasolinera, llena de productos que rara vez se vendían. Las estanterías estaban llenas de paquetes de papas fritas, latas de refresco y productos de limpieza que acumulaban polvo. Javier siempre había sentido una leve incomodidad trabajando allí, especialmente durante la noche, pero nunca había experimentado nada fuera de lo común. Era una sensación difícil de describir, una especie de presión en el pecho, un mal presentimiento que no lograba sacudirse. De repente, un escalofrío recorre su espalda cuando escucha un susurro proveniente del baño. Al principio, piensa que su mente le está jugando una mala pasada. Debe ser el viento, se dice a sí mismo, tratando de calmar sus nervios. Sin embargo, el susurro parecía demasiado claro, demasiado humano para ser simplemente el viento. Se queda inmóvil por un momento, esperando escuchar algo más. El silencio, que antes era su compañero constante, ahora se siente pesado y opresivo. Javier traga saliva, sintiendo cómo la adrenalina comienza a correr por sus venas. Los segundos pasan y el susurro no se repite, pero la inquietud permanece. Decide ignorarlo y retomar sus tareas, pero no puede evitar mirar de reojo hacia el baño de vez en cuando, esperando ver algo moverse en la oscuridad. El tiempo pasa con una lentitud exasperante, y Javier no puede evitar revisar el reloj cada pocos minutos, deseando que la noche termine de una vez. Sin embargo, la sensación de que algo no está bien se vuelve más fuerte con cada minuto que pasa. La gasolinera, que antes solo le parecía un lugar aburrido, ahora se siente amenazante y lleno de sombras. «Hola, ¿hay alguien ahí?». Sin obtener respuesta, el empleado se acerca al baño con cautela. Al abrir la puerta, descubre que no hay nadie allí. Confundido, vuelve a su puesto y retoma sus labores. Sin embargo, los sucesos extraños no terminan ahí. En varias ocasiones, empieza a escuchar pasos y risas provenientes de los pasillos vacíos de la gasolinera. Javier siente que la atmósfera se vuelve cada vez más densa. Cada sonido, por pequeño que sea, hace que su corazón salte. Las risas, que antes podrían haber sido algo reconfortante en una situación diferente, ahora suenan siniestras, casi burlonas. Javier intenta convencerse de que solo está imaginando cosas, que el cansancio le está jugando una mala pasada, pero no puede ignorar la creciente sensación de miedo que se apodera de él. Decide hacer una ronda por la gasolinera, esperando encontrar alguna explicación lógica para lo que está ocurriendo. Revisa cada rincón, desde el almacén hasta la pequeña oficina donde se guardan los registros. Todo parece estar en orden, pero las risas y los pasos continúan, resonando en los pasillos como si alguien estuviera jugando con él. ¿Quién anda ahí? ¡Salgan inmediatamente! El silencio es la única respuesta que obtiene, pero su miedo crece cada vez más, y decide investigar a fondo lo que está sucediendo. Al revisar las cámaras de seguridad, descubre imágenes borrosas de una figura oscura deambulando por los pasillos, desapareciendo y apareciendo en diferentes lugares. El monitor de seguridad, que normalmente muestra imágenes claras y nítidas de la gasolinera, ahora solo proyecta sombras y formas indefinidas. Javier siente como el pánico comienza a apoderarse de él. Intenta enfocar mejor las cámaras, ajustar la nitidez, pero nada parece funcionar. La figura oscura sigue moviéndose, desvaneciéndose y reapareciendo, como si estuviera jugando a un macabro juego de escondite. Cada vez que aparece, parece estar un poco más cerca de la oficina donde él se encuentra.
Javier siente un sudor frío recorrer su espalda. No puede apartar la mirada de la pantalla, hipnotizado por el terror. El tiempo parece detenerse mientras observa cómo la figura se desplaza lentamente por los pasillos, acercándose cada vez más. Javier se obliga a moverse, a hacer algo. Sale de la oficina y comienza a recorrer la gasolinera de nuevo, pero esta vez con una linterna en la mano y un nerviosismo palpable. Cada sombra, cada rincón oscuro, parece esconder algún peligro. Sus pasos resuenan en el silencio, creando un eco que solo aumenta su ansiedad. Sabe que no puede seguir así toda la noche. Necesita encontrar una explicación, una solución a lo que está pasando. Esto no puede estar pasando. Debo salir de aquí. Intenta salir, pero se da cuenta de que las puertas han sido bloqueadas con cadenas. El pánico se apodera de él, y solo puede esperar a que amanezca. Javier intenta romper las cadenas con todas sus fuerzas, usando herramientas que encuentra en la gasolinera, pero es inútil. Las cadenas son gruesas y resistentes, y él no tiene la fuerza suficiente para romperlas. Desesperado, recorre la gasolinera buscando otra salida, pero todas las puertas y ventanas están aseguradas de la misma manera. Es como si alguien hubiera previsto que él intentaría escapar. La sensación de estar atrapado, de no tener control sobre su propio destino, es abrumadora. Javier se siente como un ratón en una trampa, sin ninguna posibilidad de escapar. El pánico le nubla la mente y empieza a hiperventilar. Intenta calmarse, recordándose a sí mismo que necesita mantener la cabeza fría si quiere salir de esta situación con vida. Vuelve a la oficina y se sienta frente a las cámaras de seguridad, esperando ver algo que le dé una pista sobre cómo salir. Pero lo único que ve es la figura oscura, moviéndose lentamente por los pasillos, acercándose cada vez más. Javier siente que está al borde de la desesperación. No puede quedarse allí sentado esperando a que esa cosa lo encuentre. Necesita hacer algo, cualquier cosa para protegerse. La primera luz del día entra por las ventanas. Las risas y los susurros desaparecen, dejando al empleado en un estado de shock. Javier se siente agotado, como si hubiera pasado años en esa gasolinera en lugar de una sola noche. Se queda sentado en la oficina, temblando y mirando fijamente la pantalla de las cámaras de seguridad, donde ya no se ve ninguna figura oscura. La normalidad ha vuelto con la luz del día, pero él sabe que nada volverá a ser normal para él. La experiencia de esa noche lo ha marcado profundamente. Con manos temblorosas, apaga las cámaras y se levanta de la silla. Sabe que no puede quedarse ni un minuto más en ese lugar. Se dirige a la puerta principal, donde las cadenas que antes lo habían mantenido prisionero, ahora cuelgan rotas, como si nunca hubieran estado allí. Sale al exterior, sintiendo el aire fresco y el sol en su rostro, y respira hondo, tratando de calmarse. La carretera, que antes parecía tan desolada y aterradora, ahora le parece un camino de escape. Sabe que tiene que irse, que no puede mirar atrás. En su mente, la decisión ya está tomada. Esta gasolinera está maldita. Debo buscar otro trabajo de inmediato. El empleado sale corriendo de la gasolinera, dejando atrás la historia de terror que vivió esa noche. Javier sube a su auto, que estaba estacionado al lado de la gasolinera, y arranca el motor con manos temblorosas. Conduce sin mirar atrás, alejándose lo más rápido posible de ese lugar maldito. En su mente, las imágenes de la figura oscura y los sonidos de las risas y susurros todavía resuenan, como un eco persistente de la pesadilla que acaba de vivir. Mientras conduce, se da cuenta de que nunca podrá olvidar lo que ocurrió esa noche. Sabe que no podrá volver a trabajar en una gasolinera ni en ningún lugar similar. La experiencia lo ha dejado marcado de por vida. A medida que la distancia entre él y la gasolinera aumenta, siente una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque ha logrado escapar, pero miedo porque sabe que lo que vivió no es algo que pueda simplemente olvidar o ignorar. Con el tiempo, Javier intenta rehacer su vida,
pero la experiencia en la gasolinera siempre está presente en el fondo de su mente. Aunque consigue un nuevo trabajo en una oficina, rodeado de gente, el miedo y la paranoia persisten. Siempre mira por encima del hombro, esperando ver algo en las sombras. Sabe que lo que vivió esa noche no fue una simple alucinación o producto de su imaginación. La gasolinera estaba realmente maldita, y él tuvo la mala suerte de descubrirlo de la peor manera posible. Una familia se encontraba conduciendo por una solitaria carretera perdida en medio de la nada. Necesitaban detenerse en una gasolinera para repostar y preguntar por el camino. Sin embargo, lo que les esperaba allí sería mucho más aterrador de lo que imaginaban. La familia llevaba horas conduciendo a través de un paisaje desolado, donde las luces de otros vehículos se habían desvanecido hace mucho tiempo. Era como si estuvieran atravesando un desierto oscuro y frío, donde la única compañía eran las estrellas brillando débilmente en el cielo nocturno. El padre, quien estaba al volante, miraba con preocupación el indicador de gasolina que se acercaba peligrosamente a la zona roja. La madre, sentada en el asiento del copiloto, intentaba mantenerse calmada mientras echaba un vistazo al mapa en su teléfono, tratando de encontrar algún signo de civilización. «Creo que deberíamos haber tomado ese desvío hace kilómetros», comentó ella, frunciendo el ceño. «Aquí no hay señal, y no veo ninguna gasolinera en el mapa». El niño, sentado en el asiento trasero, observaba el paisaje con ojos cansados y asustados. La oscuridad a su alrededor parecía devorar todo a su paso, haciendo que cada sombra pareciera un monstruo acechante. No era solo la falta de luces lo que le preocupaba, sino el silencio absoluto que rodeaba el coche. No había sonidos de grillos ni de aves nocturnas, solo el monótono ronroneo del motor y el crujido ocasional del asfalto bajo los neumáticos. De repente, el padre vio un destello de luz en la distancia. «Mira, parece que hay una gasolinera más adelante», dijo con alivio, señalando con el dedo. La luz era débil y parpadeante, pero era una señal de esperanza en medio de la oscuridad opresiva. Condujo hacia la luz, esperando que fuera un oasis en este mar de desolación. A medida que se acercaban, la gasolinera se hizo más visible. Era una estructura antigua y desgastada, con un letrero medio caído que decía gasolinera del último refugio. Las luces fluorescentes titilaban, proyectando sombras inquietantes en el suelo agrietado. El lugar tenía un aire de abandono, como si no hubiera sido visitado en años. Pero el padre no tenía otra opción. Necesitaban gasolina, y necesitaban direcciones para salir de este laberinto oscuro. «¿Estás bien, cariño? Parece que algo anda mal con el auto», preguntó el padre mientras reducían la velocidad para entrar en la estación. La madre asintió, aunque su mirada estaba fija en las ventanas de la gasolinera. «Sí, puede que necesitemos un poco de gasolina. ¿Por qué no nos detenemos en esa gasolinera? Parece estar abierta», sugirió, aunque en el fondo sentía una extraña incomodidad que no podía explicar. El niño, por su parte, se acurrucó más en su asiento, mirando con desconfianza el lugar. «Papá, ¿por qué está tan oscuro aquí? No me gusta», dijo con un tono tembloroso. El padre intentó sonar tranquilizador. «Tranquilo, hijo. Solo vamos a repostar y a pedir indicaciones. No tardaremos mucho», prometió, aunque él mismo sentía un nudo en el estómago. Al estacionar junto a una de las viejas bombas de gasolina, el padre salió del coche y miró a su alrededor. La atmósfera era densa y parecía oprimir sus pulmones. Un viento frío soplaba suavemente, haciendo crujir las vigas de madera de la gasolinera. Fue entonces cuando vieron al empleado, un hombre de aspecto extraño, que emergía de las sombras. Tenía una sonrisa extraña en el rostro, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Bienvenidos. ¿En qué puedo ayudarles esta noche?», dijo con una voz tenebrosa que resonó en la noche como un eco siniestro. La madre bajó la ventanilla del coche y respondió:
tratando de sonar cortés. «Hola, estamos un poco perdidos. Necesitamos un poco de gasolina y también queríamos preguntar si conocen cómo llegar a nuestro destino». El empleado los miró fijamente por un momento, luego su sonrisa se ensanchó, mostrando dientes amarillentos. «Sí, puedo ayudarles con eso, pero antes me gustaría que vieran algo especial en la parte trasera de la gasolinera», dijo, señalando hacia una puerta mal iluminada. El niño, que había estado observando todo desde el asiento trasero, se puso más nervioso. «Mamá, no quiero ir». «¿Qué hay allí?», preguntó, con los ojos llenos de miedo. La madre trató de calmarlo, aunque ella misma sentía un escalofrío recorrer su espalda. «No te preocupes, cariño, solo será algo rápido y luego nos iremos de aquí», dijo intentando sonar convincente. El padre, sintiendo la creciente inquietud, miró al empleado con desconfianza. «¿Qué es lo que quiere mostrarnos?», preguntó, sin moverse del coche. El empleado solo sonrió más ampliamente. «Algo que no olvidarán jamás», respondió enigmáticamente, antes de dar media vuelta y caminar hacia la puerta trasera. Al entrar en la oscura parte trasera de la gasolinera, la familia quedó aterrada al ver una serie de muñecos mutilados y rostros sin vida colgando del techo. El ambiente se volvía cada vez más pesado y opresivo. La madre apretó la mano de su hijo, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. El padre intentó mantener la calma, pero su respiración se hizo más rápida y superficial. Los muñecos parecían observarlos con sus ojos vacíos, y el hedor a moho y decadencia llenaba el aire. Había algo profundamente perturbador en la escena, algo que parecía sacado de una pesadilla. «Esto es realmente perturbador. Debemos irnos de aquí ahora mismo», dijo el padre con voz firme, intentando tomar el control de la situación. Pero antes de que pudieran moverse, el empleado los bloqueó, riendo siniestramente. «No tan rápido, aquí nadie se va sin pagar un precio», declaró, su voz resonando con una amenaza latente. La madre, desesperada, intentó razonar con él. «Déjanos ir, no queremos problemas», suplicó mientras el niño rompía en llanto aferrándose a su madre. El empleado solo rió más fuerte. «Los problemas ya los tienen», dijo con un tono siniestro, sus ojos brillando con una maldad que hacía temblar a la familia. Desesperados, lograron escapar de la gasolinera, corriendo hacia su auto. Mientras conducían alejándose de aquel lugar tenebroso, podían escuchar las risas malignas del empleado retumbando en sus oídos. Con una fuerza nacida del miedo, el padre empujó al empleado a un lado y gritó: «¡Corran!». La madre tomó a su hijo y corrieron hacia el coche, con el corazón latiendo desbocado. El padre arrancó el motor mientras la madre cerraba la puerta de golpe. Los neumáticos chirriaron en el asfalto mientras se alejaban a toda velocidad de la gasolinera. El paisaje desolado se volvió un borrón mientras se alejaban, y aunque estaban a salvo por el momento, las risas siniestras del empleado seguían resonando en sus mentes. El niño, aún sollozando, se acurrucó en los brazos de su madre, quien intentaba consolarlo mientras luchaba contra sus propias lágrimas. «¿Qué fue eso?», preguntó el padre, su voz temblando por la adrenalina y el miedo. La madre negó con la cabeza, sin saber qué responder. «No lo sé, pero sea lo que sea, estamos lejos de allí ahora», dijo, tratando de calmarse a sí misma tanto como a su hijo. Condujeron en silencio durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente vieron las luces de una ciudad en la distancia. El padre suspiró aliviado, sabiendo que habían escapado de algo inexplicable y aterrador. Pero las imágenes de los muñecos mutilados y la risa del empleado permanecerían con ellos, recordándoles esa noche cada vez que cerraran los ojos. La familia sabía que, aunque habían escapado físicamente, el trauma de esa noche los perseguiría por siempre. La carretera desolada, la gasolinera siniestra y el empleado macabro se convirtieron en un oscuro recuerdo que los unió en una experiencia compartida de horror.
Nunca volverían a ver las solitarias carreteras de la misma manera, y cada parada en una gasolinera sería una prueba de coraje para ellos.